estábamos leyendo, teníamos rato con unas maestras leyendo. ¿Qué tal si ahora una de ustedes rapea el Martín Fierro? La estrategia en el aula para llevar la lectura debe ser dinámica. También hay momentos serios donde hay que asumir un texto de Pedro Enrique Ureña con todo el rigor que amerita. Hagamos de la literatura un trabajo, un oficio, más allá de la pasión que también es necesaria. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora, con su sección Interacción Académica que dirige la doctora Ibel Guzmán, la profesora Ibel Guzmán, que siempre nos trae unos invitados muy importantes y el día de hoy no es una excepción. Gracias. Entonces, tenga usted su micrófono. Gracias, Gustavo, por el espacio, por la palabra y sobre todo por la amenidad y lo mucho que tú disfrutas este espacio. Ah, eso sí, que mira, me lo gozo como un merengue de Johnny Ventura. Qué bien. Hoy tenemos al escritor, profesor y gestor cultural, Valentín Amaro, que viene a conversar con nosotros sobre lectura, escritura creativa en el aula de clase. Tú sabes que, Gustavo, que ha habido un mito siempre, que la academia fue un mito que sonó y se enclaustró en el imaginario de la gente de que una cosa era la creación, ¿no? Que la creación tenía que alimentarse de la bohemia, del malvivir, y que la academia era una especie de claustro rígido y que de alguna manera lo que viviera chupándose. Como que cercenaba la creatividad y la libertad. Exacto. Entonces, pero esos y que son cuando los borrachos que dicen eso. y que cuando tomaba un texto de literatura, un académico, lo hacía para destrozarlo, ¿no? Porque no comprendía. Entonces, Valentín Amaro vino a hablarnos de si es verdad o es mentira, si es un mito o es una realidad, o qué hay de mito y qué hay de realidad, y si se dan las dos cosas. ¿Puede uno en el aula de clase gestionar para que la creatividad florezca en los estudiantes universitarios y para que la lectura sea un disfrute y no una obligación? Sí. Bueno, primero agradecer a Acento, don Gustavo Olivo, siempre tan receptivo, y a usted, maestra Ibel Guzmán, por la invitación. Yo considero que los tiempos cambian, la forma de enseñar literatura en tiempos vertiginosos hace que uno sea más creativo y bueno, llevar la pasión, el amor por la lectura como vehículo transformador también ha ido cambiando. Entonces, el aula es también ese espacio también lúdico para, independientemente del texto que sea, trabajarlo en la dinámica. Entonces, el aula para mí, como profesor de literatura, es un laboratorio donde leemos, reflexionamos sobre lo leído, escribimos y pasamos a la lectura de eso que escribí, ya sea en el ensayo, ya sea en el poema, ya sea en el texto narrativo. Y muchas veces, ¿verdad?, también hacerlo de manera entretenida. Yo vengo ahora mismo de una experiencia donde estábamos leyendo El Martín Fierro de José Hernández. Y bueno, estábamos leyendo, teníamos rato con unas maestras leyendo. ¿Qué tal si ahora una de ustedes rapea el Martín Fierro? La provocación nos hizo esperar. Una de las profesoras me dijo, sí, yo lo hago. Oh, y más bien, cuando uno motiva que hay puntos por ello. Ah, bueno, sí. Bueno, y apareció una, me dijo, yo tenía la bocina instalada, y me dijo, póngame tal música acorde a, y sabe que hay pistas de rap. Sí. Y ella dijo, ok, esa está bien. Y la maestra comenzó ahí a rapear el Martín Fierro de José Hernández. Y fue maravilloso porque fue una clase dinámica, entretenida. Aprendimos del Martín Fierro, nuevamente lo visitamos y cosas así, ¿verdad? También crear, es decir, maestra Ibel Guzmán, que
la estrategia en el aula para llevar la lectura debe ser dinámica. También hay momentos serios donde hay que asumir un texto de Pedro Enrique Ureña con todo el rigor que amerita, pero si uno quiere llevar motivación en un tiempo donde la gente está tan concentrada en muchas cosas, hay que variar las estrategias de lectura que hacemos. Profesor, usted tiene también experiencia de alguna manera organizar de esas clases. Hay yo les llamo de manera de broma, 1 o 2 víctimas para la literatura. El profesor siempre detecta un talento en el aula y a ese talento se le da un seguimiento especial a través de talleres literarios. Entonces, desde que detectamos que hay un estudiante que tiene talento, que tiene inquietud por la literatura, entonces yo le digo, profesor, mira, ahí tenemos otra víctima para la causa literaria. Así es. Y el profesor los asume con fuerza y se adueña de ellos para la causa. ¿Cómo usted mantiene esa motivación en esos muchachos que de alguna manera ya sacaron como hicieron un guiño hacia lo literario? ¿Cómo usted mantiene esa dinámica? Porque la consistencia. Una cosa es un aula donde todo vale puntos, donde usted es un rey, donde usted ahí la evaluación le da poder, y otra es tener espacios lúdicos, voluntarios, donde el muchacho va a leer, a escribir de manera, repito, voluntaria porque él quiere, y esos grupos se mantienen durante, sí. ¿Cómo preservarlos durante el tiempo? Sí, bueno, lo que usted acaba de señalar, nosotros tenemos una experiencia, ¿verdad? En ciertas universidades, específicamente en Pucamaima, donde trabajamos, ¿verdad? Eso de identificar, nosotros somos como cazadores de escritores. Sí, como cazadores de talento, ¿verdad? Sí, es así. Lo mismo que usted me contaba, Olivo, en su natal San Francisco, o Ivette en el caso de Mao, o en el caso mío, Gaspar Hernández. No diga Mao, diga Cruces de Guayacanes, que ya andan diciendo. Hay celo. No, entonces que Mao, no Mao la ciudad y el Cruce de Guayacanes el pueblito donde yo soy. Entonces, lo mismo que pasó con nosotros puede ocurrir vez tras vez con personas con llamados. De Bruno Rosario Candelero fue que yo escuché esa palabra una vez, en la vocación a la literatura, el llamado a la literatura. Entonces hay estudiantes nuestros, a veces médicos, a veces son estudiantes de educación, a veces son abogados, que tienen de comunicación el talento para escribir. Entonces, cuando saben que en la universidad hay espacios para la escritura, para la lectura y para la escritura, se acercan y bueno, son espacios, como decía la doctora Ivette Guzmán, libres, abiertos, y ellos se van incorporando. Y entonces uno allí trabaja el sentido de la otra posibilidad. Aparte de tu ser periodista, pues escritor perfectamente. Aparte de ser médico, y entonces le pongo los ejemplos. Eduardo Gotro es médico, pero es escritor. Ivette Guzmán es educadora, pero es escritora. Maribel Contreras y así entonces lo vamos llevando a ver esa otra posibilidad. Yo tengo una experiencia muy rica ahora con la pasada Feria del Libro y los estudiantes que integran el taller literario de la Pucamaima. Nos llegó la invitación, inscribimos actividades, aprobaron las actividades. Ellos prepararon sus lecturas, sus comentarios, que bueno, algunos de esos comentarios usted lo ha hecho público por Acento, y entonces participaron leyendo sus poemas, sus narraciones o sus artículos en distintos espacios de la feria. Y eso es maravilloso cuando uno logra hacer eso, porque la permanencia de los espacios es cuando ellos ven que es cierto esa otra posibilidad, ese otro espacio para su talento de escritor. Pueden ser esa carrera base, pero también se pueden desarrollar como escritores, que es porque la literatura visible. Es, digo yo, a los estudios en general. Exacto. Como escuché a un maestro de la música decir del jazz, que el jazz es abierto, inclusivo, aporta a todas las expresiones musicales y se nutre de ellas también, y las enriquece en ambas vías. Exacto. Un permisito para la primera pausa.
sección Interacción Académica con la doctora Ibe Guzmán y su invitado de hoy, el profesor y escritor Valentín Amaro. En el segmento anterior, Gustavo, quedamos de cómo, decías tú una reflexión muy bonita, de cómo la literatura de alguna manera nutre las otras áreas y se nutre de las otras áreas. Y el profesor Valentín destacaba que él incentiva a los estudiantes a escribir manteniéndole la realidad, la verdad que hay en que tú puedes ejercer tu carrera y tener otra posibilidad de crear a través de la palabra. Profesor, en su experiencia, de los grupos, de los estudiantes que más le pica el gusanillo de la literatura, ¿cuáles son los más dados a compartir su vocación por su carrera inicial y pues tener de novia a la literatura, como decía Anton Chekhov, que la medicina era su esposa y la literatura su amante? Bueno, me está pasando mucho con los estudiantes de educación. Qué bueno. Primero les gusta leer, entonces si les gusta leer, lo tienen como un ya superstar, estamos a un pasito de la otra posibilidad que es la escritura. Pero también los estudiantes de comunicación, he tenido mucha experiencia y algunos de ellos ya están publicando sus primeros libros, es decir que hacen caso a lo que uno le dice, ¿no? De esa otra posibilidad. Y cuando ellos ven, por ejemplo, que en eventos como la Feria Internacional del Libro valoran su trabajo, sí, aparecen en el programa general, tienen contacto con otros escritores de los invitados internacionales que lo consideran ya entonces escritores, comienzan a establecer esos contactos. Ellos ven realmente que no es mera palabra, es verdad lo que hablamos. También ayuda mucho esto de la permanencia que hablábamos hace un rato, el incentivo a la lectura que hacemos desde los distintos espacios. Primero, para escribir es necesario leer. Leer es conversar en el tiempo, es sostener ese diálogo con esa otra mente, con esa Aida Cartagena, Borges, Cortázar, Pedro Enríquez Ureña, Mir, o como yo decía hace un rato, con José Hernández y el Martín Fierro. Es ese diálogo incesante lo que va a producir que hagamos de la literatura un trabajo, un oficio, más allá de la pasión que también es necesaria. Hablemos del Valentín escritor, que se le nota a usted que es escritor por ese filón que le saca a la palabra. Bueno. Profesor, entre la docencia, ¿no? La dedicación a promover en otros, a destacar el talento del otro, a promover el talento del otro, y el propio, ¿para cuándo queda? ¿Cuándo viene ese espacio de escritura? ¿Cómo lo autogestionas? ¿Cómo lo manejas, ¿no? Sí, bueno, yo digo, como dice un compañero Pedro Ortega, en medio de el corre-corre de la docencia y los trabajos a veces institucionales que uno tiene, uno está llamado a ir dejando también la obra. Hay quienes dicen, bueno, hay que apartarse y escribir la obra. Pero la realidad, comentaba eso, ¿sabes? Con Pedro decía, haremos la obra dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, la vamos construyendo. Yo tengo 4 libros publicados, tengo 2 en proceso. Conmigo pasa algo y quizás mucha gente no esté de acuerdo, pero por ejemplo en mis talleres de escritura creativa, en las universidades donde trabajo, el primero que escribe soy yo. Eso yo lo aprendí con mi maestra Meg Peterson, que la primera que decía, la primera que escribe aquí soy yo, la primera que va a leer aquí soy yo. Entonces, cuando tú tienes un profesor así, tú estás llamado a hacer lo mismo. Entonces, bueno, es un liderazgo positivo, pienso. Yo soy el primero que escribe. Escribir un poema, ahí lo escribo. Un borrador de un cuento, de una minificción, de un microrrelato, de un artículo literario, de un breve ensayo, bueno, pues yo me pongo a eso.
muchas de esas cosas nacen, van siendo guardadas, almacenadas, y bueno, hay espacios de vacaciones donde uno se decide a terminar un borrador. Otra cosa que me motiva mucho a mí son los concursos. Yo soy concursero, profesora, usted lo sabe. Cuando viene Y es bueno encontrar una motivación externa que Sí, te no, haga, no, no. que te haga terminar. cuando viene un concurso literario, ustedes tienen que saber que yo estoy en ese concurso. Si Valentín está ahí. Muchas veces me guayo, pierdo, he perdido muchísimo, pero otras veces he celebrado y he llamado a mi madre y he dicho, madre, he aquí tu escritor, acaba de ganar. Ay, mi hijo, qué bueno. Bueno, entonces, todo eso. Entonces, en el proceso vamos haciendo la obra, maestra. Usted también. Y hay una parte que me gustaría que usted me hable, porque yo creo... Y Gustavo también, que Gustavo que va, exacto. Gratamente sorprendido en una actividad que fui, que fue cuando se puso en circulación la novela del amigo Vladimir Mátalo, que el profesor siempre, ¿verdad? Tan correcto, tremendo vendedor. Yo, como gestor, él se paró y ahí, y yo creo que nadie se quedó sin llevarse un libro. Sí. El profesor Valentín Amaro, instando, alentando a la gente y concienciando, diciendo, bueno, los escritores viven, o para seguir publicando, tienen que vender sus obras. Sí. Yo no dejo de invitarlo a una presentación mía ya nunca. Yo no sé, Así yo no mismo, sé, tú tampoco yo debes de- miré para la puerta a ver si lo habían encerrado. Cuando venga el segundo libro, el segundo hombre discreto, Valentín tiene que estar ahí. No, seguro. Unas palabras. Muy bien, ¿no? La parte de la gestión, porque yo sé de su amor por los talleres, de hecho, que tenemos esa grata colaboración en ambas vías, porque usted siempre me envía cosas de sus estudiantes, que usted cree que son publicables y la publicamos. Entonces, porque eso también demanda energía, ¿sí? Amor y entrega sobre todo. Sí. Bueno, yo creo que lo que uno ha recibido también debe darlo hacia adelante. Si uno quiere un país de lectores, tiene que construirlo. Y yo, junto con otros compañeros, como Ivette Guzmán, Pedro Antonio Valdés, Alejandro Arbelo y otros compañeros más, hemos decidido trabajar el tema de la lectura y de motivarla. Y no hay una cosa mejor que estar precisamente en el mundo de los libros, y que si leíste un libro de tal escritor dominicano o no, coméntalo. Y eso que tú comentas, podemos incluso publicarlo. Eso hace tan interesante el trabajo cuando uno puede ver que los estudiantes, a partir de la experiencia misma nuestra, pueden reflexionar sobre esos autores, comentarlos. Y lo grandioso, por ejemplo, cuando ellos, que ha pasado, y a propósito voy a dar este testimonio con usted, don Gustavo, estudiantes de educación que tienen 4 o 5 publicaciones, la ponen en su hoja de vida, en su currículum, de publicaciones, y ahí aparecen los 5 enlaces. No es lo mismo, yo le digo, sí, no es lo mismo, yo le digo, no es lo mismo un profesor o una profesora que presenta un currículum así, que una que dice evidencia que es escritora, o que es escritor. Qué bueno. Hay una que hace un tiempo me dijo, profesor, me dieron el trabajo y tomaron muy en cuenta que yo soy escritora. Qué bien, qué bien. Eso alegra. Aquí no se suele eso valorar con puntos como en otros países, que los ensayos que envían los académicos a revistas especializadas, medios, se valoran a la hora de evaluación para selección de un puesto. Sí, se valora mucho, porque entonces entienden que aparte de el profesional que está ahí, es un profesional que reflexiona, que piensa, que dedica tiempo a la reflexión, tiempo a la escritura. La musiquita, profe, otra vez. Sí, pues, volvemos Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con interacción académica con la doctora Ivette Guzmán, y en este caso con el invitado, el profesor Valentín Amaro. El profesor Amaro decía algo importante. De las universidades anualmente sale muchísimo material profesional, muchísimos egresados. Ahora bien, a la hora de insertarse en el mercado laboral, sobre todo los nuestros que salen de las áreas humanísticas,
no hay unos requerimientos establecidos, como mencionaba Gustavo fuera del aire. Ahora, ¿cuáles parámetros voy a utilizar para elegir entre uno y otro? Títulos tienen todos. Ahora, además del título, ¿qué voy a mirar para tomar una decisión de a quién empleo y a quién no? Eso comentaba, me gustaría que usted ampliara sobre eso. Yo le digo a los estudiantes que participan en los talleres y en las aulas mismas, ¿verdad? Cuando estamos en cualquiera de las asignaturas de literatura, que la reflexión escrita tiene un peso específico a la hora de otras posibilidades, por ejemplo, laborales y demás. Pero yo insisto con los estudiantes, sobre todo de literatura o de comunicación, que escriban cosas publicables e insistimos en eso, ya sea el comentario de un ensayo, el comentario de un libro de cuentos, un poemario, o digamos la escritura per se o la publicación, porque ya nosotros por ejemplo tenemos una experiencia riquísima ahora mismo de varios estudiantes que apuntan ya a su primer libro. Qué bueno. Han vivido la experiencia de la feria del libro, han vivido la experiencia de algunos que le ha ido muy bien vendiendo sus libros, porque es la otra posibilidad también. Entonces algunos ya lo están invitando a programas de televisión, de radio, entonces ya hay realmente esa otra posibilidad. Entonces el profesional... Esa es una gratificación importante. Tengo dos que me lo dicen todos los días. Mi libro ya está casi, ya está casi. Qué bien, qué ya bien. Ya es Amaro que le dice, ya Amaro. Entonces eso es maravilloso, ¿verdad? Que vean esa posibilidad de que en su hoja de vida esté esa otra opción, que es maravillosa. Y una cosa importante, que les permitirá vivir mejor, porque quien lee, quien reflexiona, quien escribe, quien interioriza en su mundo y el de otros, es libre, ciertamente. Sí, tiene yo creo respuesta, y si no respuesta, por lo menos propuestas existenciales a cosas que se viven, que muchas veces no son las más agradables. Tiene más posibilidad de pensar, de reflexionar, que aquel que pasa liso en la vida, así es, vegetando nada más. ¿No? Y en estos momentos donde la salud mental está tan afectada, buscar la espiritualidad de la lectura, buscar en la lectura una manera de conciliarse con el mundo, es una posibilidad extraordinaria. Y desde el aula uno no sabe, uno no puede sentarse a hacer una consulta porque uno no está facultado para hacer ese tipo de terapias, pero un buen cuento, comentar sobre un personaje, escribir sobre una conducta, escribir sobre un problema o hablar sobre un problema que está planteado en una historia, es también una posibilidad de... Yo siempre cuento anécdotas porque son muchas, pero yo sé que hay miles y miles y miles en todo el mundo de personas que han dicho, tal libro me salvó. Gente que en un momento entendía que no había salida a su vida. Así es. Que no veía por ninguna luz en un momento de oscuridad en su vida, y al leer a un autor o parte de un autor, encontró una respuesta que quizás no se la pudieron dar en muchísimos lugares. Así es, porque es que la literatura enseña todo. Uno aprende psicología, uno aprende medicina práctica. Hay personajes que te dejan tan marcado, que te orientan de una manera tal respecto de decisiones fundamentales que debes tomar. Es decir, la literatura sirve para la vida misma. Yo tengo un caso que ocurrió con un colega escritor, José Martín Paulino y yo, que un compañero en los andares universitarios, que su profesión, nada que ver aparentemente, ingeniería eléctrica. Y embromando y embromando, porque él bromeaba con nosotros, decía que nos íbamos a poner locos leyendo mucho, él vio el retrato de Dorian Gray. Digo, ¿tú quieres leer un libro para que tú dejes de hablar tontería? Lee ese libro. Que te inquiete, de verdad. Y digo yo, bueno, yo creo que no sé si dice mal o bien, porque el hombre buscaba uno cada semana. Y dijo, no, ya el mundo es otra cosa, ya yo no quiero saber de todos esos cables, electricidad. Él se hizo ingeniero finalmente y vive de la ingeniería eléctrica, pero ha sido un gran lector, creo que ha hecho uno que otro texto, no se ha atrevido a publicar como libro todavía, pero cambió su visión. Si es lector ya
Cambió su visión tiene- de la vida, pero totalmente. Usted hizo su trabajo. No, Sí, el lector. Oscar Wilde en principio lo hizo, ¿no? Llevarlo a Oscar Wilde fue el inicio. Sí, él quedó flechado de inmediato. Y el caso de Hermann Hesse, ese es el caso de una persona que conocí que estaba en un momento muy hundido en su vida, problemas de adicciones incluso. Y al leerse Siddhartha, Uf. no hubo más terapia que esa. Sí, así es. Y una gente muy exitosa hoy día. O sea, nada que ver con los problemas que tenía. Profesor, 3 textos que no le fallen a un profesor. Díganos así, 3 textos. Mire, vaya con estos a lo seguro. Bueno, yo recomiendo la... Ya el profesor Gustavo dio el de él. Que fue, No mío. el retrato de Dorian Gray. En un caso, no sé si le En un funcionará a caso, todo el mundo. y Siddhartha. Exacto. Bueno, yo recomiendo toda la poesía de Jorge Luis Borges. Yo recomiendo aquí, muy responsablemente, la obra poética completa de Octavio Paz. Y, Grandes ligas. No, exacto. y me dijeron 3, tengo que incluir a la cuentística completa de Juan De Bosch. Juan. Definitivamente. Qué genio los Juan. El Definitivamente. hombre hablaba desde los campos de la Vega y después meterse en la prehistoria con los últimos monstruos. Qué cosa más tremenda esa. Sí. Don Juan era otra cosa. Sin Bueno, duda. muchas gracias, querido profesor Valentín Amaro, querida profesora Ibe Guzmán, y a ustedes, amigas y amigos. No se vayan. Hay más, que siempre hay más en Acento TV y Acento Portal.